El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que ha sido tan activo de inmediato en perseguir a los migrantes, no ha movido un dedo para desmantelar a los grupos de distribución de drogas en los Estados Unidos. Insisto que es profundamente hipócrita y por otra parte sigue haciéndose la vista gorda con el tráfico ilegal de armas hacia los grupos criminales en México. Entonces es un pretexto, es lo que quiero decir. Quienes votaron por Trump tienen que reconocer que la decisión que adoptaron es contraria a sus propios. Donald Trump lo que pretende es efectivamente volver a hacer de Estados Unidos un país productor y que se convierta en el proveedor, que vuelva a ser la fábrica del mundo como lo es China en este momento. Pero a Donald Trump le escapan varios detalles en su visión. Lo que Trump quiere es efectivamente hacer de la economía estadounidense una economía muy poderosa. Entonces toma como pretexto el tema de las drogas para cerrar sus fronteras a la producción del exterior, para dificultar el ingreso de mercadería. Son medidas proteccionistas, así se llaman. ¿Y por qué no cuidan sus fronteras en vez de poner aranceles? La verdad es que está generando una crisis y una tensión interna en el propio Estados Unidos. Pues hay sectores de la población que se sienten avergonzados por lo que está haciendo su gobierno, que van a resultar afectados por lo que está haciendo su gobierno, que van a generar una inflación de entrada, un encarecimiento a ambos lados, en ambos países, un encarecimiento de los productos. Tú le pones 20% de aranceles, 25%, pues simplemente la posibilidad de que mínimo se incrementen los precios de las cosas 25%. Pues En las últimas horas, el senador Gerardo Fernández Noroña ha vuelto a levantar la voz con su característico estilo directo y sin reservas. Esta vez, su crítica se centró en Donald Trump y en la postura que Estados Unidos mantiene hacia México y América Latina. Con un análisis profundo y sin medias tintas, el legislador expuso que lo considera un doble discurso de Washington, así como los intereses que a su juicio buscan someter a los países del sur bajo su dominio. Durante su intervención, Fernández Noroña subrayó la hipocresía con la que Donald Trump y otros líderes estadounidenses han manejado el discurso en torno a la migración, la soberanía nacional y el comercio. Según su postura, mientras Washington se presenta como defensor de la democracia y los derechos humanos, en la práctica actúa con medidas que restringen las oportunidades de desarrollo para los países latinoamericanos. Uno de los puntos centrales de su crítica fue el tratamiento que Donald Trump ha dado a la migración. Para el senador, las políticas impulsadas por el expresidente republicano, caracterizadas por restrictivas y la construcción de muros, no solo han generado sufrimiento para miles de familias, sino que también han servido como una estrategia de manipulación política dentro de Estados Unidos. Fernández Noroña señaló que este tipo de medidas no abordan el problema de fondo, sino que lo agravan. La migración, explicó, es consecuencia directa de las condiciones económicas y sociales en los países de origen, muchas de las cuales han sido afectadas precisamente por la intervención estadounidense en la región. En lugar de asumir una política de cooperación, Donald Trump y su equipo optaron por criminalizar a los migrantes, utilizando un discurso de odio que solo sirvió para fortalecer posturas extremistas dentro de su propio país. Hoy ha sido la fecha fatal en que ya había anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fijaría aranceles a México, a Canadá y a China. Faltan los que va a fijar a la Unión Europea y a otros países más que ha anunciado en que tomará esa medida. Es una medida ilegal. Nosotros tenemos el tratado que en su momento era el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también se conoció como TLC, Tratado de Libre Comercio. Ahora el TEMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó desde hace un par de semanas un acuerdo que hoy fue revisado con el sector empresarial en esta línea, previendo que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, hiciera valer su amenaza de imponer los aranceles, lo que ha hecho a Canadá, a China de 10%. Cada país verá la forma de responder. Ha dicho también el presidente de los Estados Unidos que si se le responde con aranceles, él incrementará más los propios. Más allá de la repercusión que va a tener en la economía
economía estadounidense, que se puede especular que sea mucha, poca o regular. Algunos panistas han planteado la asimetría que efectivamente existe entre nuestras economías y que por lo tanto el impacto para nosotros puede ser mucho más fuerte. Nuestra economía ha demostrado ser muy fuerte, ha tenido dificultades muy importantes. El gobierno de Estados Unidos, su economía ha tenido un deterioro muy grande y el país, con las políticas que impulsó el compañero presidente López Obrador, no sufrió ningún impacto negativo como sí pasaba en la época de los gobiernos neoliberales, que generaron una independencia económica de tal magnitud. Pero las críticas del senador no se limitaron a la política migratoria, ya que también hizo referencia a las sanciones económicas y comerciales que Estados Unidos impone a distintas naciones cuando sus gobiernos no se alinean con sus intereses. Recordó cómo Washington ha utilizado su poder económico para presionar a países de América Latina, bloqueando su desarrollo y forzándolos a dependientes de acuerdos comerciales desiguales. Fernández Noroña también cuestionó el intervencionismo estadounidense, señalando que en múltiples ocasiones se ha disfrazado de ayuda humanitaria o de lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad busca controlar los recursos naturales y la política interna de otras naciones. En su discurso, destacó que la soberanía de los países latinoamericanos ha sido constantemente vulnerada por las estrategias geopolíticas de Washington, muchas veces apoyadas por sectores conservadores dentro de la región. El senador no dejó de lado el papel que México debe jugar ante este panorama, enfatizando que es momento de que el país refuerce su independencia y actúe con dignidad frente a las presiones extranjeras. Para él, la relación con Estados Unidos no debe ser de sumisión, sino de respeto mutuo y cooperación real. Finalmente, Gerardo Fernández Noroña advirtió que de regresar Donald Trump al poder, la relación bilateral podría tornarse aún más complicada. Hizo un llamado a la sociedad mexicana a no caer en el juego de la desinformación y a mantenerse alerta ante las estrategias que buscan dividir y debilitar a los países de la región. Con este discurso, el senador Noroña reafirma su postura crítica frente a la política estadounidense y su compromiso con la defensa de la soberanía nacional. Su mensaje resuena en un momento clave cuando las tensiones entre ambos países siguen presentes y el futuro de la relación bilateral está en juego. Que cada problema que vivía la economía estadounidense tenía una repercusión brutal. Hasta había un refrán que decía que cuando Estados Unidos le daba gripe, a nosotros nos daba pulmonía. No fue así durante todo el gobierno. Carlos Recio siempre sí puso Trump los aranceles y sí los puso. Entonces, nosotros debemos aprovechar esta crisis que va a generar las medidas impuestas por Donald Trump. Este impacto es un golpe. Me decían hoy en la mañana que qué se iba a hacer si todavía en la mañana, cuando se instaló la sesión de Congreso General, no se habían anunciado. De hecho, se filtró la noticia después. La agenda era de asuntos privados y después se filtró la noticia de que hay 25% de aranceles a México, Canadá y 10% a China. ¿En qué rubros? Eso es lo que no se sabe. Todavía no se puede medir el impacto de esa decisión porque se sigue especulando sobre cuáles son los ramos en que esos aranceles van a imponer. Esos aranceles son ilegales por dos razones, tanto porque la propia ONU, que cada vez sus palabras valen menos por importantes que sean sus decisiones, determinó en diciembre, como lo leí hace poco en la Comisión Permanente y en su momento en el Pleno de la Cámara de Senadores, determinó que ese tipo de medidas unilaterales que dificultaban el comercio eran además ilegales, inhumanas, porque repercutían en los sectores más vulnerables de las sociedades, sobre todo si eran países en desarrollo, y que estaban absolutamente prohibidos. Nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en las últimas horas. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.